Muy buenas noches a todas y todos. Vamos a presentar el panorama internacional y nacional. Como ustedes pueden ver, todavía se mantiene una proporción de casos en los últimos 14 días de un 76%. Si recuerdan las presentaciones anteriores, se ha mantenido entre un 75, 74, 76, lo que quiere decir que la transmisión reciente, es decir, lo que ocurre en los últimos 14 días, ha mantenido un ritmo constante y esto representa precisamente la carga de la totalidad de los casos que hasta el momento se han confirmado, que ya son un poco más de 750,000 en esta pandemia. En la siguiente diapositiva vemos nuestro panorama nacional. El día de hoy, al punto de corte, son 1,215 casos confirmados. Así también se suma una nueva defunción para una totalidad de 29 y pueden ver ustedes la distribución en una escala de colores en el mapa, en donde lógicamente hay mayor concentración de casos confirmados para cada uno de los estados. Son ya un total de más de 11,008 personas las que han sido estudiadas como o desde que son casos sospechosos de COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos observar la distribución de carga de enfermedad por estado. Es similar, digamos, a la que tenemos en la diapositiva anterior, en donde tenemos el mapa, donde se puede notar dónde existe la mayor carga de enfermedad, en qué estado se está produciendo, pero de hecho la quisimos precisamente presentar de esta manera porque queremos también ver el contraste con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos muestra ahora la tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos, pero en comparación con una base poblacional. No es lo mismo tener 10 casos en una población de millones de habitantes que tener esos mismos 10 casos en una población de solo miles de habitantes. Por lo tanto, eso en su momento revela que estamos teniendo sí mayor transmisión o mayor afectación en función de la tasa de incidencia acumulada. Entonces veamos cómo aquí se da la diferencia. Si recuerdan, Ciudad de México y Estado de México tenían la mayor carga de enfermedad, pero y entonces ya cuando lo vemos en base poblacional, es decir, a través de una tasa de incidencia acumulada, entonces ya las posiciones cambian. Y de hecho tenemos que Quintana Roo es la que tiene la mayor tasa acumulada, 2,73 de tasa acumulada, que con sus 49 casos, muy por debajo de la Ciudad de México, pero sí tiene una mayor tasa. Y vemos también como el Estado de México, que estaba en segundo lugar de carga, cuando lo vemos ya por tasa acumulada es de 0,85 y tenemos muchos otros estados que están adelante de este gráfico. Entonces, este gráfico ustedes lo van a poder revisar a fondo, lo van a tener como un producto todos los días en el comunicado que se comparte. La siguiente diapositiva, por favor. Nuestra distribución de carga de enfermedad por grupo de edad y también nuestra distribución por sexo. Vemos ahora nuevamente ya la distribución por sexo un poco, digamos, más pareja, aunque todavía el 58% de los casos han sido del sexo hombre, y vemos cómo nuestra carga de enfermedad es de alguna manera similar a la que se ha estado reportando a nivel internacional, en donde los menores de edad no han representado un grupo importante para la transmisión y para la presentación de casos. Es básicamente ya a partir de los 24, 25 años de edad donde empezamos a tener presentación de casos y de ahí para adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo esta distribución también por edades la observamos ahora en función de si son pacientes ambulatorios o hospitalizados. La proporción sí está similar a los últimos días, que es del 16%, pero además también podemos ver cómo esta carga de enfermedad, 16%, que son casos que en su momento tuvieron que ser hospitalizados, podemos ver en el gráfico también cómo se concentra y tiene una tendencia ascendente, que son las barras de color amarillo, tiene una tendencia ascendente en la medida que la edad se va incrementando. Ya sabíamos que la edad es un factor, se considera como un factor de riesgo para poder tener enfermedad grave, y lo vemos de alguna manera reflejado en esta gráfica. A mayor edad es donde se concentran la mayoría de los casos que necesitarán hospitalización, y en contraste, la mayoría de los casos que fueron
o son ambulatorios, están concentrados precisamente en la población adulto joven y son casos que no requirieron mayor tratamiento o muchos de ellos inclusive cursaron solamente o están cursando con un resguardo domiciliario corresponsable. En la siguiente diapositiva vemos este 16% de hospitalizados, que es el que tenemos en este grupo. ¿Cuál fue su evolución? Son 167 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, de las cuales el 5% sí tuvieron un nivel de gravedad importante e inclusive el 1%, que representaría a 2 personas, se encuentran actualmente intubadas, lo cual genera una situación clínica del mayor riesgo a poder perder la vida en un momento determinado. La siguiente, por favor. Ahora vamos a la distribución de lo que han sido las lamentables hasta el momento 29 defunciones. Podemos ver los grupos de edad y podemos ver también la distribución por sexo. Vemos cómo el sexo femenino es el que menos, el sexo de mujeres es el que menos ha sido afectado y además podemos verlo representado en los grupos de edad. Son precisamente mujeres mayores de 55 años las que lamentablemente han perdido la vida y lógicamente también del otro grupo de hombres, la mayoría también de alguna manera se concentra en estos grupos. Volvemos nuevamente a ver cómo tener edad avanzada o ser adulto mayor continúa siendo un factor de riesgo no solo para complicarse y hospitalizarse, sino también para en su momento poder fallecer. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución también de las defunciones por estado donde ocurrieron, tanto en una tabla donde tenemos los números enteros como en una distribución de barras que nos permite un poco ver la intensidad. Vamos también a empezar a preparar y yo creo que para mañana podemos tenerles ya una gráfica, así como veíamos la tasa de incidencia acumulada por estado, lo cual genera un cambio y una diferencia. Aquí también podemos tener una diferencia si vemos un cuadro por letalidad y por estado. Entonces vamos a preparar también para mañana un cuadro con letalidad por estado para poder también estar dando seguimiento a este indicador. La siguiente, por favor. Las comorbilidades o factores de riesgo que presentaron las 29 defunciones, a la cabeza de estas con un 55%, la hipertensión, seguida de la obesidad y la diabetes, que sabemos que son los 3 factores de riesgo principales que tenemos, ya con un poco menos de frecuencia, pero también presentes en las defunciones, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica, el tabaquismo, la inmunosupresión y la enfermedad cardiovascular, que si ustedes ven esta lista que es de la ocurrencia que ha sucedido de las defunciones, son precisamente los grupos de riesgo que se quieren proteger a través de las medidas de seguridad sanitaria, porque son los que tienen un mayor riesgo de complicarse y fallecer, como lo estamos viendo en la gráfica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestra curva de casos acumulados, ya actualizada a la carga actual, que es de 1.215 casos, y bueno, vamos a seguir viendo siempre esta tendencia ascendente en la medida que la cantidad de casos que se va confirmando cada día continúe guardando una proporción. En la medida que se confirmen menos, la curva podrá tener una orientación más hacia la horizontalidad. En la medida que se confirmen más, lógicamente hay una elevación de la velocidad y por lo tanto también un incremento, y es un indicador al que le estamos dando seguimiento. En la siguiente vemos precisamente esta curva, pero ahora cómo se compara en relación a lo que se ha dado en el comportamiento de otros países, una gráfica que se ha estado presentando también y actualizando, y bueno, esto sería el nuevo corte y estamos dando seguimiento precisamente desde que en su momento se inició la Jornada Nacional de Sana Distancia el pasado 23 de marzo y estaremos siendo muy puntuales en cuál es el comportamiento de la curva en la medida que van avanzando a partir de ayer las medidas de seguridad sanitaria que empezaron a implementarse, digamos, con una mayor cobertura, precisión en relación a quiénes son los grupos que deben de quedarse en casa y no salir. Me parece que es la última. Sí, ¿verdad? Gracias.